Muy buenos verlos. Los invito una vez más a Juan capítulo 4. Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan y estaremos en el capítulo 4. Como nos podemos recordar, la última vez estuvimos en Juan capítulo 4, en el Viernes Santos y a Pascua. Hablamos sobre Jesús, el evangelista último, y conoció a esta mujer samaritana en Samaria, y en la providencia Él los trajo juntos para una reunión divina, y la buscó y la hizo una adoradora en verdad. Y vimos en 42 versículos en Juan capítulo 4. Y muchas veces esquipié o me pasé sobre esto y dije que iba a regresar, y uno de estos puntos fue la forma que se mira la adoración en verdad. Y hoy estaremos definiendo qué es un verdadero adorador. Eso no es diferente que en nuestros días. Hasta cuando uso la palabra adoración, lo que viene a toda la mente tal vez diferente a el concepto bíblico. Vamos a la iglesia y decimos, la predicación estuvo bien, pero la adoración, eso estuvo muy bien. Y lo que decimos sobre eso es que el cantar es la adoración, y todo lo demás es aparte de la adoración. Y tal vez algunos de ustedes se preguntan, la adoración es solo el tiempo para cantar. Otras veces decimos cosas como esto: en nuestra iglesia tenemos ancianos, pastores, y tenemos el líder de adoración. Esa es la persona que lidera la adoración. Es como que la única persona en adoración es la que lidera las canciones. Estamos muy confundidos en la naturaleza de la adoración y atribuimos muchas cosas a la adoración, como el levantar nuestras manos, nuestros cuerpos, y eso es lo más alto de la adoración, tal vez, pero tal vez no. Y como vamos a ver, esta mujer estaba en devoción a la adoración, pero no sabía lo que adoraba. Tenemos que entender, ahora que empezamos a ver este pasaje, uno de los problemas que vemos en el problema de la adoración, en 10 veces menciona la palabra adoración en estos versículos. Adoración no es solo cantar, aunque es parte. Adoración no solo habla de lo externo, sino adoración es todo lo que hacemos en nuestras vidas. En este momento, sentados, si estamos bajo la palabra de Dios, estamos adorando. Adoración. Por ejemplo, cualquier persona que lidera en cantar o leer está liderando en la adoración. Adoración no solo es el adorar corporalmente como acá, aunque es una parte, sino que adoración es cuando nos levantamos, adoramos, todos los tiempos adoramos. Romanos 12, 1 y 2. Por consciente, hermanos, os ruego, Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional.
Eso es lenguaje de sacerdote. El sacerdote vendría y traía incenso y todas estas cosas y presentarlos a Dios y adorar en parte de la gente. Todo lo que haces en cada momento es de darlo a Dios en adoración a Él. Hemos cambiado esa adoración y convertido solo en músico. Adoración es lo que haces cuando nos levantamos hasta dormir, cuando oramos públicamente a mentes privadas. Cada cosa que hacemos es adoración a Dios o a nosotros. Y muchas veces pensamos, soy adorador porque voy a un edificio el domingo y en esta ubicación estamos todos juntos adorando, pero el resto de la semana solo es para mí. A.W. Tozer dice, si no adoras a Dios 7 días a la semana, no lo adoras un día a la semana. No hay tal cosa conocida en el cielo como la adoración dominical, a menos que sea acompañada en adoración el lunes y la adoración martes y sucesivamente. Por supuesto que nos reunimos el domingo corporalmente a adorar, pero ese es un día en la semana. Uno de los problemas más grandes del concepto de la adoración es que hemos convertido la adoración en algo que consumimos en vez de dar. Hay que pensar sobre esto. Hemos convertido la adoración es lo que agarramos de Dios, no lo que damos a Dios. Hebreos 13 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de los labios. Cuando cantamos a Dios, damos a Dios el valor que es para Él. La última, en el vocabulario hebreo, es la adoración, es que tenemos que adorar y Dios es digno y tenemos que darle todo lo que podemos darle en nuestros labios, ofrendas, en todo. Todo lo damos a Dios. Hay que pensar sobre eso. Adoración es venir a Dios y darle adoración porque Él es digno de alabar. Y lo hemos convertido a una comodidad en consumir. Hay que pensar en cómo hablamos, cómo estuvo la adoración hoy y nos ponemos a pensar, estuvo bien, no me gustaba esto, me gustó esto, hicimos eso. Hablamos como que es nuestros juegos y decimos, fue un poco bien, así como venir a adorar corporalmente es sobre ustedes, es sobre Dios, es sobre su gloria, es venir a Dios. Y muchas veces decimos, no quiero ir a la iglesia. Pero de verdad, no quieres ir al lugar donde extiendes gloria al Rey del universo. ¿A quién hemos hecho la adoración sobre? Eso no quiere decir que tenemos preferencias. Yo digo que la adoración es lo que damos a Dios, no lo que tenemos. La iglesia pragmática pone en su dedo en el viento. Si los adoradores son consumidores, tenemos que hacer todo conforme a la comodidad para vender, no un acto que damos a Dios. Es algo que consumimos, algo que damos. Hay que presentarlo de esa forma. La Biblia dice que la iglesia se reunió el domingo para adorar a Dios, pero muchos están ocupados, hay que hacerlo el sábado. O hay que hacer un servicio contemporáneo, un servicio tradicional. Hay que convertir la casa de Dios en un lugar donde la gente agarra lo que ellos quieren y se vayan como un consumidor que quieren ser en vez de un adorador que lleva a Dios. Hemos convertido algo que es para Dios y convertirlo para nosotros mismos. John MacArthur
En su libro de adoración, el último prioridad, habla sobre el tabernáculo. El tabernáculo donde los israelitas iban a adorar. Los israelitas no iban ahí para sentarse y ser administrados, ciertamente no iban ahí para entretenerse. Fueron ahí para adorar y servirles. Si tenían una reunión para cualquier otro propósito, tenían en otro lugar. No estoy tratando de ser innecesariamente sarcástico. En Mateo 2:11 habla sobre el hombre sabio que trajo regalos a Jesús para adorarle. Y entrando en la casa, Mateo 2:11, vinieron al niño con su madre María y postrándole le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y si queremos hacer eso como en el movimiento moderno, los hombres van a María y a José y le dicen, antes que demos nuestros regalos a Dios y postrarnos a Él, pueden iluminar el ambiente un poco, tal vez un poco más, asientos más cómodos, tal vez podemos poner una canción contemporánea y después puedo postrarme a Dios. ¿Están bromeando? Pueden imaginar lo que hemos hecho a la adoración. Esos hombres fueron a atribuir el valor y dar y la dignidad de Dios a darle regalos porque Él es digno. Adoración no es un deporte de espectar o de consumir. Es un tiempo para el pecador ser quebrantado por sus labios, acciones y en devoción. De los ancianos, ninguno de ellos fue para que Dios les adorara a Él. Ellos iban para adorarle a Él. Aunque sea público o privado, la adoración es de ir a Dios en honor y digno de ser adorado. ¿Y qué ocurre por eso? Somos alentados. Él revive nuestros corazones y nuestro espíritu. Nos levanta nuestra esperanza porque paramos de pensar en nosotros y pensamos en Él. Eso es adoración. He puesto todo eso enfrente de ustedes porque en Juan 4, 20 al 24, la mujer samaritana estaba confundida, así como nosotros en estos tiempos, sobre la adoración. Estaba completamente confundida sobre la adoración. Y si miran de regreso en Juan capítulo 4, Jesús habla del versículo 16 al 18, Jesús le dice en Juan capítulo 4, 16, esencialmente preguntándole, ve y ama a tu marido. Y el 17, ha respondido a la mujer, bien has dicho, no tengo, pero porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, en eso has dicho. Y en el versículo 19, Señor, parece que tú eres un profeta. Y uno piensa que el 20 diría, y ella se arrepiente. Pero ella cambia el tema y habla sobre la adoración. Y lo que es increíble de nuestro Señor es que dice, ok, está bien. Y en el 20 al 24 es ella y nuestro Señor hablando de la adoración. Noten, el verso 20 dice, nuestros padres, esos son los padres samaritanos, Abraham, y Isaac y Jacob. Y versículo 20, y ustedes está poniendo 2 montañas en contra de cada uno, Jericín y Sión.
Y Jesús le dijo, mujer, créeme, versículo 21, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos que no conocemos. Versículo 23, al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales padres buscan que le adore. Noten, Dios no solo busca a los adoradores, sino que Dios está buscando un específico adoración. Es lenguaje obligatorio. Dios es espíritu. Hay que ver al final del 24, porque ciertamente los tales el Padre busca que adoren, que busquen en espíritu. Muchas veces pensamos en adoración, en externos y pasiones, y Jesús les dice, les voy a decir exactamente cómo se tienen que sentir y lo que requiero de un verdadero adorador. Hay una persona que estoy buscando y es verdadero adorador, y hay alguno que no es verdadero adorador. No importa cómo evalúes a Cornerstone o de la forma que adoras, tienen que pensar, ¿es la adoración conforme a lo que Dios ha dicho? Noten, adoración 2 veces en el verso 20, una vez en el 21, 2 veces en el 22, 3 veces en el 23, 2 veces en el 24. Creo que Dios quiere hablar sobre la adoración. Y vamos a ver eso por el tiempo que nos queda. Y tenemos 2 puntos que vamos a hablar en la discusión de Jesús. 2 puntos, la definición de un verdadero adorador. Punto número 1, lo que la adoración no puede ser. Jesús va a decir, hay muchas cosas que ustedes piensan que es adoración, pero eso no es. Y punto número 2, lo que debe de ser la adoración. Punto número 1, lo que la adoración puede ser. Punto número 2, lo que debe de ser la adoración. Hay que ver punto número 1, lo que la adoración no puede ser. El versículo 19 y 20 dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y habla, mis padres adoraron en esta montaña. Y ustedes, hay que parar en ese momento. Esto es lo que ella está diciendo. Ella mira a Jesús, que es un genéticamente judío. Y si vemos la historia, los samaritanos son mestizos, personas de Siria, y los judíos estaban en Samaria, y los sirios vinieron a Samaria, y los judíos en vez de permanecer puros, se juntaron con los de Samaria. Y en este momento los de Samaria y los judíos estaban en completa oposición en cada uno. Se podía ver en tiempos de hoy, hablamos sobre el racismo, prejuicios. Eso eran los samaritanos y los judíos. Los judíos pensaban que eran mayores que los samaritanos, y los samaritanos pensaban que eran mejores de los judíos porque estaban adorando en el lugar específico, en Jericín. Y los judíos están en Sión y en Jerusalén, y ahí no es donde tienen que adorar. He leído Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y dice, Sión es el lugar donde tienen que adorar. Y lo que ella estaba diciendo es, nuestro lugar es mejor. Eso es porque los samaritanos estaban en contra de lo que hablaba la palabra después de los 5 Pentateucos.
tienen esta rivalidad amarga entre los samaritanos y los judíos, y le dice en el versículo 20, nuestros padres adoraban aquí porque este es lugar donde tenemos que adorar. Ella lo que estaba diciendo es que nuestra ubicación es mejor que ustedes. ¿Y por qué es la montaña Gerizim mejor montaña? Yendo de regreso a Génesis, Abraham hace sacrificios en ese lugar. Gerizim es lugar y el templo fue hecho ahí. Ella dice, tenemos verdadero adoración porque la palabra nos dice que adoremos ahí y ustedes la tienen mal. Y tercero, tenemos verdaderos adoradores porque nuestros padres, nuestra herencia, nos dice que adoremos ahí. Noten en el texto, nuestros padres adoraron en esta montaña. Es casi como cuando conocemos a alguien y les preguntamos por qué haces esto y esto. Y la respuesta es, porque es la forma que mi padre lo hacía, es la forma que mi denominación lo hace y de esa forma lo vamos a hacer, no vamos a cambiar. Eso es lo que ella dijo. Nuestros padres hicieron esto y cada generación de los samaritanos han hecho esto. Tenemos la historia en nuestro lado y es la forma que tenemos que adorar. Y en la montaña Gerizim es la que Dios ha bendecido. Y nos preguntamos, ¿qué es tan mal sobre eso? Viendo atrás a su linaje, padres y herencia, y es porque sus padres estaban mal. Es muy bueno aprender sobre la historia, ver a los reformantes, la historia de la iglesia, pero todo lo que tenemos, que vemos en el pasado, tiene que ser evaluado por el estándar de que Dios ha dado. Ella dice que está adorando correctamente basado a su linaje, herencia, y ese es eso es malo. Los samaritanos pensaron Mount Gerizim. Esta es la forma de adoración. Mi esposa y yo, muchos años atrás, tenemos el privilegio de ir a Escocia, a Inglaterra, y fuimos a estos edificios grandes, catedrales, increíble arte, y fuimos a estas ubicaciones y pusieron estos servicios de adoración liturgia. Y después yo buscaba la información sobre las iglesias y estaba en este lugar donde todos decían, este es el lugar donde tenemos que alabar, pero no hay verdad. La iglesia era mentira, pero las iglesias eran grandes y decían, aquí tenemos que adorar. Pasó durante la Reformación, si estudian la Reformación, atrás en el tiempo de Calvin, de Lutero, reformaron la masa latina. Y los reformantes decían, no hay verdad, no hay evangelio, no hay doctrina, no hay espíritu. No importa cuánto piensen que están adorando, si no tiene verdad, esto no es adoración. Y reformaron todo esto, la sola fide, la centralidad de poner a Cristo en medio de todo, para que haya verdadera adoración. Lo más trágico, la forma que vi esto, fue el avivamiento en Asbury. Estaba investigando y viendo algunos videos y lo más triste, título sobre el Asbury decía esto. Había una foto sobre la gente esperando para entrar a la iglesia
Asbury, y la gente lineada por bloques para entrar a adorar. Y me puse a pensar, si la gente piensa que se pusieran a pensar que pueden adorar en línea, eso hubiera sido verdadero adoración. Pero pensaban que tenían que entrar a la iglesia para adorar. Esto es adoración samaritana. Esta mujer tenía la adoración y tomó la ubicación y su linaje y su herencia para ser verdadero adoración. Y Jesús nos dice que hizo otro punto crucial. Aunque ella no tenía verdad ahí, ella todavía estaba adorando ahí. En versículo 21 dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Jesús está diciendo algo. Y ustedes piensan que hay una esquina y ustedes tienen una esquina, pero yo les digo que va a haber un lugar donde no sea Jericín ni Sión, donde adoremos al Padre. Y esto no quiere decir que hay lugares donde está un lugar para adorar a Dios. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo, en el reino de milenio, hay lugares de adoración. Pero aunque Dios tenga un lugar específico de ubicación, no es el lugar de adoración, sino el corazón. Lo más importante es la vida interna. Y cuando habla con ella en el texto, dice: y viene un día, diga el versículo 23, y la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y él le dice a ella: escuchen, mujer, y porque tu cuerpo y este lugar y tu presencia está en Sión, yo le digo que el Mesías está aquí y va a cambiar todo con mi venida. Y está más hablando más del corazón. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel iban a adorar en el lugar, en la ubicación específico, pero estaban llenos de orgullo. Y en Amós, versículo 5, hablaba sobre Dios estaba hablando sobre el corazón, no sobre su boca. Hay que ver un poco más en el texto. Noten, él dice a ella: mujer, adoras lo que no conoces. Y la adoración es la idea de postrarnos y ser apasionado a adorar. Y él está describiendo que la mujer iba a Jericó y se postraba y tenía momentos apasionados en el monte de Jericó. Y le decía: adoras lo que no conoces. ¿Qué está diciendo él a ella? Tu adoración es ignorante. Has quitado, en vez de adorar la foto completa, has seleccionado una porción de la Escritura y adoras sin la información necesaria. Y dice: y nosotros, los judíos, hablamos o adoramos conociendo todo el Antiguo Testamento. El problema es que se enorgullecieron por eso. Y es importante conocer algo. Adoras lo que no conoces, y no solo habla sobre la ignorancia, sino que uno conduce su propia
su propia mente y cuerpo sin saber lo que hace. Y estos samaritanos hablaban de la adoración en la cima de la montaña. Ellos adoraban la euforia del momento, pero eran apasionados por eso. Y uno conoce personas como estas. Uno conoce que ellos no están sobre la verdad divina o contenido bíblico y no conocen o escuchan la palabra y la mente de Dios. Y uno pregunta, ¿y cómo estuvo este momento en la adoración? Y le pregunta cómo estuvo la adoración y dice, no sé cómo estuvo la adoración, pero el espíritu estuvo muy bueno. Y cómo estuvo la predicación, la predicación habla un poco de esto, pero se enfocan en la adoración y uno se pone a pensar, están adorando la adoración, pero no saben lo que adoran. Paul Washer dice en este punto sobre la adoración samaritana, el domingo por la mañana en los Estados Unidos es la mejor hora de idolatría en toda la semana. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que incluso están adorando a Dios, están adorando a un Dios que no conocen, están adorando a un Dios que se parece más a Santa Claus que al Dios de las Escrituras, están adorando a un Dios que es producto de su propia imaginación, creando a un Dios a su semejanza y adoración. Esa es Samaria, esa es la adoración de Samaria. Y tenemos un problema de adoración de samaritanos. Y eso es lo que la adoración no puede ser. Es de la ubicación o de la etnia o de nuestro linaje o herencia. La adoración no puede ser de nuestra ignorancia de la palabra. Ninguna de estas cosas pueden definir la adoración. Ahora, ¿qué puede definir la adoración? Eso era lo que la adoración no puede ser. Ahora vamos a hablar sobre lo que la adoración tiene que ser o debe de ser. Jesús no nos dice, eres adorador falso y ve a tu lado, sino que nos habla. Y la definición de verdadera adoración, esto es lo que la adoración debe de ser. En el versículo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. Y todo va a ser igual por medio de mí. Los adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Noten, para estas personas, Dios busca. Eso es como Dios es amor, Dios es espíritu. Él no es material ni cuerpo, sino que Él tiene que ser adorado como espíritu. Y los que adoren a Él tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y hay que pensar un poco sobre esto. ¿Qué tiene que ser la adoración? Notar primeramente, la adoración tiene que ser en línea con lo que Dios busca. Nosotros sí podemos hablar sobre la adoración y la pelea de adoración en los 70s y 80s y podemos hablar de nuestras preferencias, de nuestros cantos, si levantamos nuestras manos o si no, si nos postramos, qué hacemos en este tiempo, que no. Podemos hacer todo eso y mucho de eso puede ser buenas aplicaciones de la verdad, pero tiene que empezar. Si no adoramos en la forma de que Dios busca, no importa todo lo demás. Noten, en medio del versículo 23, el Padre busca haciendo verdaderos adoradores, sino que el Padre también busca que la adoración sea genuina. Cornerstone. El Padre evalúa si somos verdaderos adoradores. El lenguaje de buscar es seguir
El Padre está tomando y evaluando y examinando y tiene criterios, midiendo, y va a tomar conclusiones y va a preguntarse, ¿es la adoración de esas personas en verdad y en espíritu? ¿Y es adoración hacia mí o son consumidores? ¿Es para mí, para darme honor, gloria, o es para ellos mismos? El Padre busca y evalúa a los adoradores. Es el mismo lenguaje y evalúa si van a mantener la iglesia. No importa lo que tenemos que decir sobre la adoración o hacer sobre la adoración, tenemos que empezar aquí. Tiene que estar en línea con lo que el Padre dice. No quieren ser una persona que el Padre busca y lo encuentra adorando en verdad y en espíritu. Segundo, la adoración tiene que ser para Dios y en acuerdo a lo que dice Dios. Todo el lenguaje en el 23 y 24 para el Padre es para Dios. 23 y 24 es para Dios. Adoración tiene que ser para Dios. Y uno puede decir, eso no es un punto importante, adoración para Dios. ¿Qué tiene que decir? Tenemos que adorar en la forma que Dios dice que tenemos que adorar. Es para adoración a Él y no tenemos que cambiar o misinterpretar lo que Él dice. Tenemos que hacer lo que Él nos ha dicho y cómo nos tenemos que conducir en adoración. Y si cambiamos, estamos cambiando la oración hacia Él. Y muchos pueden decir, es un poco importante, y han leído Levítico capítulo 10. Hay que cambiar Levíticos capítulo 10. Vamos a ver lo que dos hijos de Aarón cambian la adoración que tiene que ser a Dios y cambian el proceso y hacen un poco más de su invención y no lo hacen hacia Dios, no quieren hacer los negocios de Dios para Dios, sino que quieren añadir, dan otra ofrenda hacia Dios. Levítico 10. Sorry, I said Leviticus 11. And I meant to say Leviticus 10. Levítico 10. Sorry about that. Notice. Versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensos y después de poner fuego en ellos y echar incenso sobre él, ofrecieron. Estos dos hombres eran representantes de la nación para ofrecer a Dios de la forma que Dios hacía que ofrecieran a Él, y no mixtearlo con algo que ellos quieren. Y versículo, que Dios los mandó a adorarle de la forma que Él dijo, pero ellos añadieron su fuego extraño. Y la presencia de Dios vino sobre ellos, los consumió y murieron enfrente de Dios. Y después Moisés dijo a Aarón, pueden imaginar esto, Aarón vio a sus dos hijos morir por cambiar la adoración a Dios. Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercarán a mí y en presencia de todo el pueblo. Y pueden imaginar a Aarón tener dos hijos y Aarón mantuvo silencio. No podemos imaginar
que cuando Dios habla sobre la adoración es sujeción. No nos sorprende porque mantuvo silencio, vio a sus 2 hijos morir ante Dios. Y cuando pensamos sobre la adoración, hablamos sobre traer adoración a Dios hacia el Padre. Por último, hay que empacar esto y terminar aquí. Adoración, que más tiene que ser, no solo es para Dios y a los estándares de Dios, pero también tiene que ser en espíritu y en verdad. Adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Este es el examen de fuego. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Y muchos piensan que es sobre el Espíritu Santo, pero eso no es lo que habla en este versículo. Él habla sobre la vida interna. La mujer estaba ubicando la adoración en la montaña y Jesús le decía, la ubicación es otro lado, en el corazón. No es el Espíritu Santo, sino la vida interna, el material interno de la persona. Hay que darle un pequeño versículo para entender esto. Nosotros somos una dicotomía. Nuestro cuerpo es material, nuestro espíritu es inmaterial. La mujer decía, mi cuerpo está en el lugar adecuado, en la ubicación adecuada, pero tu corazón está mal informado. Cuerpo y espíritu es adoración en el cuerpo interno. Filipenses 3, porque nosotros, Filipenses capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el espíritu servimos, no teniendo confianza en la carne, interno y externo. Mateo 26, 41. Los discípulos vinieron, Jesús vino y encontró a los discípulos durmiendo y dijo, vino entonces los discípulos los ayudó durmiendo. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu quiere, pero el cuerpo no. El espíritu, esa es mi vida interna para predicación del Evangelio, lo externo. Y en Salmos 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Jesús está hablando en todo lo que hacemos en adoración, cuando cantamos canciones con Daniel o escuchan la predicación o están estudiando en su cuarto. La pregunta que tienen que hacer es, ¿qué es la condición de mi corazón? ¿Es de humillación? ¿Es de reverencia? ¿Es de sumisión? ¿Es de confesión? ¿Es de afección y amor a Dios? ¿O estoy yendo en las emociones? Eso no es adoración en espíritu. Isaías 62:2, al que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra. Y déjeme decirle un poco sobre la oración que no es en el espíritu, no solo es los labios moviéndose a la canción, pero el corazón está distante. Eso no es adoración. Un momento donde estamos haciendo las cosas de Dios porque es nuestra responsabilidad, pero no hay amor verdadero a Dios. No hay adoración en el espíritu. Si hay falsa piedad, sin sinceridad, que no haya formalidad sin humillación verdadera. No es adoración si estamos en un lugar, un edificio, en una montaña, encima, pero nuestro corazón está lleno de orgullo. No es adoración si nuestras manos están levantadas en alto cantando, pero nuestro corazón está lleno de amargura. Y estaba sentado y pensando sobre la adoración, sobre los cantos de Daniel, y me puse a pensar, mis labios se mueven, pero mi corazón, ¿en qué estado está? Y nos tenemos que preguntar, ¿a dónde está mi corazón?
John Bunyan dice sobre la oración y la adoración. 1 Samuel 16:7, you remember, Es mejor tener un corazón sin he wants to palabras find a true worshiper. And the Lord said to Samuel as he que surveyed palabras the sin corazón. sons of Jesse and finding David, he says, "Do not look at Y the en 1 Samuel outward appearance and the height or 16:7, stature, because I've rejected them. God does not see as man sees, for man looks at outward appearance, but God looks on 1 the Samuel heart." 16:7, Worshiping in spirit is Dios actually ve stopping and como el hombre. considering at La everything I do adoración for es God, whether it's private Bible time, fellowship, ve a todo giving lo que gifts hacemos en financial, adoración. singing songs, or sitting under Estamos preaching. I sentados have to sobre remember, la oración God in o heaven is not estudiando. just looking at me like everybody Dios no else. He's looking está at my inner life. viendo, así como nosotros vemos a todos los demás, sino que estamos viendo a nuestro corazón, a nuestra nueva vida interna. Verdadera adoración, primero considera cómo está nuestro corazón. Si quieren postrarse o levantar sus manos, está bien, pero todo eso es en adición a un verdadero corazón en espíritu, a un corazón correcto. Noten, la mujer samaritana tuvo que entender cómo adorar con el espíritu, porque ella adoraba con su cuerpo. Ella tenía que encontrar la verdad de Cristo, arrepentirse y seguir a Cristo. Si no, ella no hubiera adorado en verdad, pero ella adoraba con su cuerpo encima de la montaña. ¿Cuántos de ustedes han tenido o han vivido adorando a la adoración y no, sin importar la condición del corazón, vivían 6 días en nuestro propio vida y no a Dios? Un verdadero adorador se pregunta, ¿cómo está mi vida interna? ¿Estoy adorando? ¿Estoy tomando la verdad y respondiendo a ello? Dios, quiero que mi corazón sea bueno. ¿Y qué es adoración? No solo en espíritu, pero en verdad. Adoración tiene que ser regulada por la adoración a Dios, por la verdad de Dios. No hay verdadero adorador sin revelación divina. Uno puede adorar de la forma que quiere, pero si la palabra de Dios no regula y no consume, sino fundamentalmente cambia lo que nosotros hacemos, la escritura y la verdad es lo que nos hace verdaderos adoradores. No solo era un problema samaritano, sino un problema judío. Romanos 10, porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Amados, piensen sobre esto. Sin importar lo que pensamos en la adoración, si la adoración no es fundamentalmente llamada por la verdad o someternos a la verdad, sin importar cómo nos sentimos de la adoración, si no es conforme a eso, no es verdadera adoración. Uno puede aprender mucho sobre lo que la iglesia o una persona piensa sobre la adoración, viendo lo que pasa en el púlpito. La adoración o la adoración es conforme a la palabra. Las personas pueden decir, tengo una gran comunidad y hay estas cosas en adoración que están ocurriendo y estoy apasionado sobre eso, pero si no hay verdad en la palabra o en las escrituras, no editar las escrituras como los samaritanos, quitando algunas partes, sino que todo el cónsul de Dios, sino esa es la autoridad que nos lleva. La adoración es en verdad y en espíritu y en verdad. Si un medio ambiente nos dice somos adoradores, pero no nos gusta entender
o aprender la verdad. Amo la palabra, pero hay algunas partes que no quiero, son muy difíciles. Eso no es verdaderamente adorar. Estamos editando ese samaritano. Verdadero adorador viene a la palabra de Dios, voy a tomar la palabra de Dios como es y va a gobernar mi adoración. Sin embargo, podemos decir esto. Podemos tener una mentalidad en estar en verdad y estar arriba sobre personas, pero no hay humillación en nuestros corazones. Eso no es adorar. Tenemos que tener los dos. Tienen que estar juntos para hacer verdad. La vida interna y la doctrina. John Stott habla por qué la adoración y la palabra es importante. Y vamos a acabar en esto. La palabra y la adoración pertenecen indisolublemente la una de la otra. Toda adoración es una respuesta inteligente y amorosa a la revelación de Dios, porque es la adoración de su nombre. Está hablando corporalmente. Por lo tanto, la adoración aceptable es imposible sin predicación, porque predicar es dar a conocer el nombre del Señor y adorar es alabar el nombre del Señor dado a conocer. Lejos de ser una introducción extraña en la adoración, la lectura y la predicación de la palabras son realmente indispensables para ella. La verdad es, lo creemos con nuestro corazón y eso lleva al nacimiento de convicción, de energía y tenemos que decir al Señor, gracias porque me has dado la verdad y quiero adorarte en verdad. Adorar en verdad y en espíritu. Stott dice, nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento de Dios es pobre y nuestro conocimiento de Dios es pobre porque nuestra predicación es pobre. Pero cuando la palabra de Dios es expuesta en su plenitud y la congregación comienza a vislumbrar la gloria de Dios vivo, se inclina y solamente asombro y gozoso. Es por eso la predicación es única e irreemplazable. Amados, déjenme acabar con esto. Dios no nos llama a hacer cosas que no nos da el poder para hacerlo. Él quiere que usted y yo seamos verdaderos adoradores, doctrina que nos sometemos y en verdad y espíritu. Y lo que les quiero decir a todos es que en Cornerstone, esto tiene que ser con nuestro espíritu y en verdad. Y si hace esto es espíritu y verdad. Y si no, tenemos que arrepentirnos. Porque Dios busca verdaderos adoradores. Hay que orar. Dios, gracias por la palabra. Queremos ser verdaderos adoradores. Cuando cantamos este canto, que sea en caución, porque queremos ser adoradores y que seamos personas alegres por lo que has hecho en verdad y espíritu.